Aquí. Bien, chicos, continuamos con nuestro ejercicio. Terminamos de rellenar nuestra tabla. Básicamente hemos completado el balance de materiales. ¿Por qué hacemos esto? Queremos encontrar tres cosas. Lo primero, la densidad de la lechada. Recordemos, les había mostrado una lámina con unas fórmulas. Aquí están. Esto es lo que yo quiero hallar con el balance de materiales. Quiero encontrar la densidad de la lechada, 1. 2, el rendimiento de la lechada. Y 3, el requerimiento de agua. No es más que fórmula. Aquí, como ya no tengo espacio, me da medio que no me da mucha confianza copiar las fórmulas porque sé que se van a chocar. No, creo que sí entra. Entonces la vamos a copiar. Lo que quiero obtener es la densidad de la lechada. Fíjense, la densidad de la lechada no es otra cosa que la masa de la lechada dividida entre el volumen de la lechada. Entonces, ¿a qué va a ser igual el volumen de la leche, la densidad de la lechada? ¿O cómo obtengo esta masa de lechada y el volumen de la lechada? ¿Cómo creen que se obtiene? Ya habíamos visto eso en la anterior clase. ¿Cómo puedo obtener la masa de la lechada? Pues sumando. Bien, seguí. Sumando la masa de los aditivos. Sumando la Del masa. agua. Perfecto, perfecto. El aditivo, el cemento y el agua. Sumando la masa de todos los materiales que tengo en la formulación de la lechada de cemento. Eso incluye el cemento, el agua y No se cualquier otro escucha aditivo. nada, Juan Daniel. Bueno, no escucho nada. Ahora. Ahora sí. O Ahora. sea, cuando en el transcurso, mientras vas hablando, se pierde el audio. Ya lo que pasa es que estoy utilizando otro micrófono y como que ahora sí se escucha, ¿no? Debe ser Escucha, no va. de la Es tu señal, compañera. parece. Sí, Tal es vez la es tu señal de la señal. compañera. Ya Sí, debe ser. porque yo te escucho bien clarita. Ya. Ok, debe ser tu señal. Esperemos que la grabación quede bien. Bueno, como dijo la compañera, la masa de la lechada se obtiene sumando todas las masas de la leche, la masa de todos los materiales que tengo en la formulación y el volumen de la lechada idéntico se suman todos los volúmenes de la formulación. Así que para calcular la densidad de la lechada, lo que hago es una sumatoria de masas, por ejemplo, vamos a poner acá, sumatoria de masas. La sumatoria de masas es igual a la masa de la lechada. ¿Y a qué va a ser igual nuestra sumatoria de? Nuestra sumatoria de masas va a ser igual a 110 más 50, 160, 161, 161,70 libras. Para que tenga otro color, vamos a pintarlo con color negro. No. Color verde. Verde, yo creo. Creo que es este. Este es, ¿eh? Muy clarito. Ahí está. La sumatoria de masas la obtengo sumando todas las masas. Me equivoqué de botón. Sumando todas las masas de la formulación. Y para el volumen hago lo mismo. Hago una sumatoria de volumen. Y lo que voy a obtener es el volumen de la lechada, que en este caso es 4 más 6 es 10, 28, 10,28 más 7, 35. ¿Libras? No, galones. Y con esos dos términos
Bueno, con esos dos valores puedo obtener la densidad de la lechada, que es 161,70 libras dividido entre 10,35 galones. ¿Cuánto nos da eso? 15,62. 15,62. 15,62, ¿qué? Libras al Libra galones. Bien, entonces, eso creo que se los dicen, ya se lo ha tenido que decir la mayoría de sus docentes y espero que varios auxiliares, pero tienen que trabajar con unidades para que sea más fácil para ustedes. Bueno, para empezar es que hay varios docentes que les van a criticar el tema de unidades. Uno de ellos es don Arturo, y les va a hacer énfasis en sus unidades. Porque cuando uno se vuelve muy mecánico, cuando uno no entiende algo, por lo general memoriza qué tiene que sumar, con qué cosas tiene que sumar, qué cosas tiene que dividir, pero nunca entiende qué es lo que está obteniendo. Por ejemplo, en este caso ustedes aprenderían que sumo lo de esta columna, sumo lo de la otra columna y divido este valor por este otro valor y el resultado lo utilizo para esta otra cosa. Pero el hecho de que ustedes lo dejen en unidades significa que en realidad no entienden qué están sacando. Si yo les preguntara a alguien, ¿qué obtienes cuando divides 161 entre 10,35? No podrían responderme qué es la densidad de la lechada. Tampoco me dirían qué unidades lleva. Pues vayan anotando sus unidades. Les va a servir para que ustedes entiendan mucho mejor el ejercicio y al momento en el que realicen alguna revisión, una autorrevisión, una autocorrección, se puedan dar cuenta en qué lugares han fallado. Por ejemplo, si a ustedes les toca calcular el volumen de cemento y aquí uno de ustedes se les ocurre utilizar la densidad del cemento, como hace rato dije, ¿no? 26, y si ocupan unidades, se van a dar cuenta rápidamente que no puede estar bien porque las unidades no se van a simplificar por completo, que les van a quedar otras unidades, de eso me voy. Entonces, de eso se van a dar cuenta si anotan las unidades de todo lo que están ocupando. La área específica no tiene unidades, por eso no tiene unidades, pero las otras sí. Si ustedes no anotan las unidades del 833, por ejemplo, nunca van a saber cómo se llega a los galones aquí. O sea, 110 libras, 314 no tiene unidad. ¿Y este 833 para qué es? ¿Y cómo se convierte las libras en galones? No van a entenderlo a no ser que anoten las libras por galón y que sepan que esto es la densidad del agua. Ya me acordé cómo fue ese examen que les mencionaba el otro día. A veces en sus ejercicios la densidad de la lechada puede ser un dato. Este de acá puede ser un dato. Y en un ejercicio se les colocó la densidad de la lechada, pero en gramos cc. Y en sus cálculos ustedes necesitan la densidad en libras por galón. Y varios chicos no sabían cómo llevarlo a libras por galón. O sea, no sabían que para llevarlo a libra por galón tienen que multiplicar por 833. Bueno, varios no sabían que tenían que multiplicar por la densidad del agua. Habían varios que sí sabían que se tenía que multiplicar por la densidad del agua, pero de esos había otra cantidad que no conocía el valor de la densidad del agua en libras por galón. Y eso que lo tenían anotado en su hoja de ejercicio. Y yo me acuerdo, me decían, Juan Daniel, ¿cuál es la densidad del agua? Y me fijaba su hoja y tenían ahí el valor y yo les decía que revisen su examen porque ya ellos habían anotado la densidad del agua en su hoja. Solo que no se daban cuenta. ¿Por qué? Porque se mecaniza, no saben de dónde viene este valor. Listo, sigamos. Ya calculé la densidad de la lechada. En realidad este valor no lo voy a ocupar en la clase de hoy para ningún cálculo, pero va a ser útil para el cálculo de presiones. Recuerden que les mencioné que nuestro avance incluía volumen, balance de materiales, cantidad de materiales y presiones. En este punto va a ser muy útil conocer la densidad de la lechada, de todos los fluidos que estén presentes en el pozo. Ahora vamos con el rendimiento de la lechada. ¿Alguno de ustedes toma café? Sí, ¿Te compras el frasco o el sobrecito? el frasco. ¿Y como para cuántas tazas te sirve el frasco? No tengo ni idea. Más o menos, dame un número cualquiera, ¿cuál crees tú? Mm, la verdad no sabría decirte porque más que todo lo utilizamos para hacer
batidos con café. Y así que todos los días se toma, pero serían, Juan Daniel, mira, yo no tomo café, pero mi mamá es la que toma. Y ella sí o sí se compra un frasco. Y como ella es la única que toma y en la mañana, yo veo que ese frasco le dura hasta 2 meses máximo. No Bien, 60 días, ¿no? Me imagino, porque le encanta el café. Yo no tomo, la verdad. Ella perfecto. Ok, para ahí toma. quería llegar. No, no, no hay que hacerle mucho lío. Pero fíjense, ella dice que le dura 60 días. Y pongamos que cada día se toma una taza de café. Entonces, una taza, ¿cuánto es en volumen? Vaya, si quieren, una taza son, ya una taza por día son 60 días, son 60 tazas. Con un frasco, nuestra compañera dice que con un frasco de café se pueden preparar 60 tazas de café. Tal vez la otra compañera pueda preparar 60 tazas de batidos, o tal vez no le entendí bien qué es lo que prepara ella, pero prepara 60 tazas de café con un frasco de café. Esas 60 tazas es el rendimiento del frasco de café. ¿Qué volumen? La taza en este caso es nuestra unidad de volumen. ¿Qué volumen de café se puede preparar con un frasco de café? Cuando hablo del rendimiento de la lechada es algo similar. Yo quiero saber qué volumen de lechada, fíjense, el volumen de café es el agua más el café más el azúcar. Acá el volumen de lechada es el cemento más el agua más los aditivos. Entonces quiero conocer qué volumen de lechada puedo obtener con un saco de cemento. ¿Qué volumen de café prepara ella con un frasco de café? 60 tazas con un frasco. Yo quiero saber qué volumen, este volumen lo quiero conocer en barriles, cuántos barriles de lechada puedo preparar o puedo obtener con un saco de cemento. Ese es el rendimiento de la lechada, el volumen que obtengo por cada saco de cemento. Me gusta usar ese ejemplo del café porque sé que muchos estudiantes toman café, pero pues, aplica para cualquier cosa. A lo mejor alguno de ustedes sigue toma, eh, qué sé yo, mm, chu- ¿cómo le dicen esto? Cocoa, proteínas, leche en polvo. Todos esos frascos por lo general vienen con un indicador de su rendimiento. O sea, qué volumen pueden preparar con ese frasco. Incluso los sobrecitos, ¿no? Se rinde 2 tazas, rinde 3 tazas. Hay unos sobres de dulces, ¿no? Dulce, saborizantes para refresco que les dice para cuántos litros rinde, ¿no? Ese es el rendimiento. ¿Cómo calculo el rendimiento de la lechada? Bueno, como les dije, es el volumen de lechada que se obtiene al utilizar un saco de cemento. A ver, este balance de materiales, ¿para qué cantidad de cemento se realiza? El balance de materiales se realiza para un saco de cemento. para un saco de Un cemento. saco de O sea, cemento. sí, un saco de cemento es la base de cálculo. ¿Y qué volumen obtengo para ese saco de cemento? ¿Qué volumen de lechada obtengo para ese saco de cemento? 10.35. Correcto. Entonces, con un saco de cemento puedo preparar o puedo obtener 10,35 galones de lechada de cemento. Es decir, 10 galones, 10,35 galones de cemento más agua más aditivos. El rendimiento de la lechada es este volumen, 10,35 galones, pero hay que añadirle por saco, o sea, esa palabrita por saco. El rendimiento de esta lechada es 10,35 galones por saco. Por eso acá les anoto por saco. Entonces, el rendimiento de la lechada, ay, el rendimiento de la lechada es igual a 10,35 galones por saco de cemento. Ese es el rendimiento. En el caso de la compañera son 60 tazas, fíjense, 60 tazas volumen por saco, digo, por frasco de café, 10,35 galones por saco. Este volumen, este valor lo vamos a trabajar en barriles, ¿sí? En la unidad de volumen va a ser barriles. Así que acá ustedes lo que hacen es conversión de unidades. ¿Cómo se convierte en galones a barriles? Multiplicando por un factor de conversión. ¿Cuál es el factor de conversión? O la equivalencia, si quieren.
Un barril tiene 42 galones. Entonces multiplico por 42, ¿correcto? Se divide ¿Por qué hay que dividir? porque un barril es el que tiene 42 galones. Para simplificar los galones, Ahí está, para simplificar los galones. Fíjense que, ¿se acuerdan cuál era el elemento? Esto es ya muy de colegio. ¿Se acuerdan que en el colegio veían elementos, algunas propiedades de la multiplicación? Había algo que se llamaba como elemento neutro y hay un elemento, no me acuerdo qué nombre le daban al cero, no era anulativo. ¿Qué pasa si multiplico un número por cero? Es cero. Todo número multiplicado por cero es cero. Perfecto, se anula, ¿verdad? Hay un nombre para eso, se suprime básicamente, o sea, se elimina. Cuando multiplico un número por cero, se elimina. Hay una propiedad, un elemento que se llama elemento neutro de la multiplicación. Se lo El ele- simplifica. Creo que ese término usaba mi profesor. se anula, la verdad, se anula. Cuando se simplifica, por lo general decimos que se hace uno, ¿no? Pero ahí se borra, básicamente se suprime, se elimina, desaparece. Hay otro elemento, hay otra propiedad de elemento, le dicen el elemento neutro, ¿sí? O sea, que no hace que desaparezca, tampoco hace que aumente ni que disminuya, o sea, no hace que se vuelva más grande ni que disminuya. Lo mantiene igual. ¿Saben qué número es ese o qué elemento es ese? el 1. Perfecto. El 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Porque si yo multiplico un número por 1, ¿desaparece? No. ¿Aumenta? Tampoco. ¿Disminuye? No. Entonces, cuando yo multiplico por 1, la cantidad no cambia. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico 10,35 por 1? ¿Estoy afectando este valor? Ahí, sí, perdón, no lo estoy afectando. Pero ¿qué pasa si en lugar de multiplicar lo sumo? Ahí afecto, ¿no? Porque va a ser 11, lo estoy cambiando, lo estoy alterando. Y si le resto 1 también lo estoy alterando. Cuando hablamos de equivalencias, hablamos de igualdades. Nosotros sabemos que 42 galones es equivalente o igual a un barril. Lo mismo que tal vez incluso es más fácil para ustedes entenderlo. Esto se lo explican en física 1. Bueno, a mí me gustaría pensar que se los explican en física 1 porque ven un tema para esto. Ustedes saben que 100 centímetros es igual a ¿qué? A un metro. No, a 10 decímetros, vamos a decir mentira, un metro o 10 decímetros si quieres, ¿no? Pero estas son equivalencias, o sea, igualdades. Un metro es igual a 100 centímetros es igual a un metro. Ahora, volviendo al tema de volumen. ¿Qué pasa si yo despejo? ¿Qué pasa si yo llevo este 42 galones al otro lado? Quiero llevarlo al otro lado de mi ecuación. Esta es una ecuación, es una igualdad. Si yo llevo los 40, ¿está grabando esto? Sí, así está grabando. ¿Qué pasa si yo llevo los 42 galones al otro lado? ¿Cómo pasaría? A dividir. Bueno, pasaría uno a Dividiendo. restar. Siempre me dicen que es a restar. Y yo siempre les digo, sí, sí, es a restar, pero quiero que pase a dividir. Puede pasar a dividir 42 galones y de este lado me queda 0. ¿Sí? Entonces, un barril menos 42 galones es 0. ¿Tienen las mismas unidades? No, pero son equivalentes. Por eso, si a un barril le quito 42 galones, me va a quedar 0. Pero también puedo pasarlo dividiendo. Entonces, si lo paso a dividir estos 42 galones, entonces sería 42 galones. Es igual a... ¿Qué número me queda del otro lado? ¿Cero igual, como hace rato? No, quedaría 1. Quedaría 1, ¿no? La unidad. Entonces, fíjense que en lugar de multiplicar acá por 1, el 1 dijimos ser el elemento neutro, voy a multiplicar por un número equivalente a 1. ¿Qué número es equivalente a 1? Bueno, para mí va a ser esta relación. Y cuando multiplico por este número, no estoy aumentando ni disminuyendo este valor, ¿no? Lo estoy convirtiendo, estoy transformando las unidades, pero en realidad no lo estoy afectando. No lo estoy volviendo, no estoy cambiando el rendimiento de la leche, no estoy haciendo que el rendimiento sea mayor o que sea menor. Es el mismo rendimiento, pero con otras unidades. Con esto se... Ah, no, tengo por acá otras líneas de simplificación, siempre olvido que ya las tengo. Con esto se consigue simplificar unidades. Solamente eso. Y también puedo despejar de la otra forma, ¿no? Hace rato colocamos que acá tenía 42 galones. De este lado puedo borrar el barril, o sea, que el barril pasa al otro lado a dividir.
y tengo también el factor de conversión, pero esto de acá me transforma los barriles a galones, ¿no? Si tuviera un valor en barril, multiplico por 1 o el equivalente a 42 sobre un barril y va a transformar los barriles en galones. En este caso, transformo los galones en barriles. Fíjense, para esto igual me sirve el tema de las unidades, que sé por qué estoy dividiendo entre 42. ¿Cuánto nos da esto? 0.25. Con dos decimales vamos a trabajar acá. ¿Cuánto dijiste? ¿0.20 y cuánto? 25. 25 barriles por saco. Bien, ahora bien, para terminar vamos a añadir el... Un momentito, me están llegando mensajes por todos lados. ¿Qué pasó? Ah, están viendo. Ah, y antes de que envíe mi sugerencia. Ya ni modo. Epa, bueno, le vamos a hacer un poco de publicidad al terminar. Lo que vamos a calcular ahora es el requerimiento de agua. Adicional a este requerimiento de agua, pueden calcular el requerimiento de cualquier aditivo, ¿sí? El requerimiento del aditivo 1, el requerimiento del aditivo 2. ¿Qué es el requerimiento del agua? Bueno, como su nombre lo indica, es el volumen bueno, es la cantidad de agua que se requiere para preparar la lechada. Por eso se llama requerimiento de agua. Para preparar una taza de café, ¿qué volumen de agua necesitan? Pues básicamente una taza de agua, ¿no? No necesitan una taza de agua menos un pequeño, no lo van a dejar hasta el borde si quieren prepararlo, ¿no? Básicamente es una taza de agua. En este caso, el requerimiento de agua es de ¿cuánto? ¿Qué volumen de agua necesitan para preparar 10 galones de lechada? Necesito 6 galones de agua. Entonces, el requerimiento de agua es el volumen de agua por saco. Idéntico a lo que tenemos acá. Bueno, casi idéntico. ¿Cómo lo voy a anotar? Esto lo vamos a subir un poco aquí. Ahora sí. Ah, me alcanzó para todo. Anotemos requerimiento de agua igual a 6,07 galones por saco. Eso lo vamos a dejar con esas unidades. Ahí, 0,7. Adicional a eso, les decía, podrían anotar el requerimiento de agua de los otros materiales o de los otros aditivos, que viene a ser el cloruro de calcio. Podría anotar acá el requerimiento de cloruro de calcio y el cloruro de calcio lo voy a dejar no con volumen de agua, sino como la masa de cloruro de calcio. El cloruro de calcio es una sal y por lo general cuando se pide este material o cuando se compra este material, se lo compra por sacos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes, como la sal de mesa, el cloruro de sodio, no se compran un, eh, bueno, sí, no lo compran en estado líquido, ¿sí? O en solución, esa es la palabra, no lo compran en solución, lo compran en estado sólido y lo pueden comprar por frasco, lo pueden comprar por paquete o por bolsitas, las de no sé cuánto pesan las bolsas de sal, pero pueden encontrarlo por sacos, por frascos, frascos pequeños, frascos grandes, o lo pueden encontrar por bolsas. De 1 kilo vienen lo normalmente. Bien, ahí está. La fina. Ujú. La fina viene de 1 kilo. Entonces, en este caso estamos hablando de cloruro de calcio. Ya les había mencionado en la anterior clase, para acelerar el fragüe, acelerar las reacciones químicas que se dan durante el proceso de la cristalización del cemento, se pueden ocupar sales, ¿sí? Cloruro de calcio, cloruro de sodio y otras sales, los van a encontrar en su texto. El más efectivo, el más barato es el cloruro de calcio. Es efectivo y es barato. Se puede utilizar en bajas concentraciones, pero cuando se utilizan en altas concentraciones funciona como un retardador del fraude. Aquí está con baja concentración. Podríamos anotarlo, solo que ya se dieron cuenta que nos quedamos sin espacio, ¿no? En la hoja. Mm,
Sí, lo voy a dejar sin anotar. Ya Juan no le voy Daniel, el requerimiento de agua, así, ese, lo que está en la tabla, ¿eso es la respuesta? Sí, lo mismo que el rendimiento de la lechada. El rendimiento de la lechada es esto, 10.35. Lo único que Ah, hice acá fue cambiarle las sí, unidades. Ustedes me dirán, ¿por qué no le cambiamos las unidades acá? exactamente, eso te iba a preguntar. Podríamos cambiarle las unidades, pero yo me fijé que don Arturo lo mantiene así hasta el momento que calcula la cantidad de materiales. La Mm, diferencia es por decimales, la verdad. No debería afectarles a sus cálculos. Ustedes podrían llevarlo a barriles por saco, o sea, dejarlo en barriles, y no debería afectarles de manera significativa en los resultados finales. Pero yo lo voy a dejar en galones por saco y los invito a ustedes a que hagan lo mismo. Pero no debería afectarles. Recuerden, no quiero que se mecanicen. O sea, no les voy a decir siempre hagan esto, entiendan por qué estamos haciendo. Al hacer esto diferente, o sea, dejarlo en diferentes unidades, ustedes se dan cuenta por qué. Perdón, se dan cuenta que en realidad no hay una diferencia, ¿cómo decirlo así? Que no estoy cambiando estos valores. El rendimiento de la lechada no se hace más grande al cambiarle las unidades, sigue siendo el mismo. Si yo le cambio las unidades del requerimiento de agua, no es que el requerimiento va a ser mayor o menor, solo sigue siendo el mismo, solo que con diferentes unidades. Eh, ah, ya. Ya. Sigamos ya hicimos el balance de materiales. La pregunta de este ejercicio era determinar la cantidad de materiales. Para responder a esta pregunta necesito el volumen de la lechada. En nuestros siguientes ejercicios no va a ser un dato, vamos a calcular. Después tengo que realizar un balance de materiales que ya hemos completado y una vez que se completa el balance de materiales puedo calcular la cantidad de materiales para preparar este volumen de lechada. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a colocar resolución ejercicio 1, continuación. Uy, ahora sí. Y perfecto. Continuación. Esto de acá ya no lo voy a necesitar de dato. Esto, bueno, era para el anterior inciso. La tabla ya no la necesito. Estas fórmulas tampoco. De nuestro balance de materiales, con lo que me voy a quedar es el rendimiento de la lechada. Vamos a anotar la densidad de la lechada, pero en realidad no la voy a ocupar. Ya les dije que lo ocupo cuando hago cálculo de presiones. Pero lo vamos a dejar acá. Ojo chicos, hay si ustedes revisan el subtexto, por ejemplo, en algunas partes va a hablar del rendimiento y del requerimiento de agua y se los va a presentar en diferentes unidades. Eso ya depende mucho bueno, de la política de la empresa de servicios o de la operadora. ¿Y qué unidades, cuáles son sus unidades de trabajo? Algunos trabajan con la densidad en libras por galón, otros en gramos cc, en kilogramos litro, kilogramos metro cúbico. Son unidades de densidad. La densidad es la misma, pero con diferentes unidades. El rendimiento lo pueden trabajar en barriles por saco, en galones por saco, en pies cúbicos por saco. El requerimiento de agua igual lo mismo. En galones, barriles, pies cúbicos por saco. ¿Sí? Unidades diferentes. También pueden ocupar más o menos, yo diría que pueden ocupar más decimales, menos decimales me parece excesivo, pero eso ya es cuestión de precisión. Para el rendimiento de la lechada estamos ocupando 2 decimales, para el requerimiento de agua 2 decimales, para nuestros cálculos de volúmenes 2 decimales. Para la mayoría de nuestros cálculos vamos a utilizar 2 decimales. Bien, eso más como recomendación. Aquí lo que voy a anotar va a ser el requerimiento de cloruro de calcio. Voy a aprovechar y una vez lo voy a anotar acá. El requerimiento de cloruro de calcio podría anotarlo, por ejemplo, en galones, ¿no? En unidades de volumen. El requerimiento era 0.07 galones por saco, pero ya mencionamos el cloruro de calcio, la presentación del cloruro de calcio es en sólida, ¿sí? Su presentación es en forma sólida, no en forma de solución. Así que lo voy a colocar como libras por saco. ¿Dónde quedó?
Ahí libras por saco. ¿Qué es 1,1 libra? Necesito 1,1 libras por saco de cloruro de calcio. Bien, a esto le vamos a dar un color negro para que se vea que ya no son datos. Eso debería ser desde el principio. Vamos a darle a 15, creo que es esto. 14. A 12. De acá no voy a ocupar la densidad de la lechada. Solo el rendimiento de los requerimientos. Ahí, bien. Comencemos con cantidad de materiales. Para preparar la lechada. Entre paréntesis vamos a poner 80 barriles, que es lo que me pide el ejercicio. Primero, el número de sacos de cemento. O si quieren cantidad, no, va a ser repetitivo. Sacos de cemento primero. ¿Cómo se calcula el número de sacos? El número de sacos de cemento va a ser igual al volumen de la lechada dividido entre el rendimiento de la lechada. ¿Saben? Tal vez aquí sí me serviría dejarlo con este tipo de formato. Listo. De esa manera voy a calcular el número de sacos de cemento. Volumen de la lechada sobre el rendimiento de la lechada. Por eso les decía que para poder responder la pregunta de cantidad de materiales, primero necesito conocer o calcular el volumen de la lechada y luego hacer mi balance de materiales. ¿Por qué? Porque con el volumen de lechada, con el cálculo de volumen obtengo el volumen de la lechada y con el balance de materiales el rendimiento. Antes no puedo calcular el número de sacos, necesito esos dos valores. Esos son mis valores de entrada, por decirlo así. Terminando de responder eso, reemplazando en la ecuación, tendría entonces los sacos de cemento es igual a 80 barriles dividido entre el rendimiento que es 0,25 barriles por saco. ¿Cuánto nos da eso? 320. 320. Recuerden que 0,25 es el equivalente a, bueno, 0,25 es el equivalente a un cuarto, ¿no? Entonces, 80 dividido entre un cuarto es multiplicarlo por 4, 320, 8 por 4, 32 barriles. Perdón, yo ahí estoy con sueños, sacos. Entonces, ¿cómo sé que me queda en saco? De nuevo, por la simplificación de unidades. Acá tal vez podamos colocarlo así. Barril se va a ir con barril. Saco está en el denominador del denominador, por lo que cuando, cuando llega el resultado, esto va a pasar al numerador. Entonces, se simplifican barriles. Hay algunos compañeros que no se acuerdan de esta fórmula, pero es fácil, ¿no? Por el tema de la simplificación de unidades, y uno ubica qué tiene que ir arriba y qué tiene que ir abajo. Los sacos siempre lo vamos a trabajar con números enteros. Cuando nos quede con alguna fracción, perdón, con decimales, lo que hacemos es redondear al inmediato superior. Eso ya lo vamos a hacer más adelante. Bien, yo tengo el número de sacos de cemento. Para este trabajo tenemos que pedir que la empresa de servicios tiene que proveer 320 sacos. Veamos ahora el volumen de agua. ¿Qué volumen de agua se necesita que se tenga que se, que se tenga en la ocasión para preparar la lechada? Volumen de agua. Claro, siento que esto está más grande, 18, 18, sí está lo mismo. El volumen de agua va a ser igual a ¿qué?
al número de sacos, no, mejor, al requerimiento de agua multiplicado por el número de sacos de cemento. Creo que así se ve mejor. Entonces, el volumen de agua es igual a ¿qué? Al requerimiento de agua, que es 6,07 galones por saco. Lo multiplico por el número de sacos de cemento, que es 320. Ah, ya dije que no quiero utilizar ese signo. Vamos a poner el punto por 320 sacos de cemento. ¿Cuánto obtienen ahí? 1942.4. ¿Barriles? Galones. Galones, ¿no? Entonces no se olviden de colocarle las unidades. Por ahí un ejercicio, si se ponen a buscar modelos de examen, en el que les pide el volumen de agua en galones. No se los pide no hace mucho énfasis en eso, ¿no? Pero ahí dice, determinar volumen de agua, entre paréntesis, galones. O sea que el volumen de agua lo calculan en galones y agarran y se lo calculan en barriles, ¿no? Y él les dice el día del examen, lean bien su ejercicio, quiero que respondan a todo correctamente. Entonces, el volumen de agua es el correcto. O sea, si ustedes me dicen un barril y la respuesta era 42 galones, su respuesta está bien. ¿Sí? La respuesta era 42 galones, porque yo les pedí el volumen en galones, pero ustedes responden un barril. Es lo mismo, pero se les pidió en galones, entonces que respondan en galones. ¿Sí? Es una petición. A lo mejor el docente lo que quiere hacer es evaluar si saben convertir unidades. Entonces, si se los pide el ejercicio, si hace énfasis en eso, entonces ustedes tienen que, perdón, si se les pide, si se les indica que se coloquen, que se presente el resultado en esas unidades, tienen que presentarlo en esas unidades. Entonces, lean su examen con cuidado. Vamos a trabajar nosotros sí en barriles y eso va a ser lo estándar. Así que esto lo vamos a afectar por nuestro factor de conversión. Ya lo discutimos hace rato, creo que le dimos 5 minutos, tal vez más, al tema de conversión de unidades. 42, no, un barril es equivalente a 42 galones. Es al revés, ¿no? Un barril sobre 42 galones. Para simplificar, galón con galón, saco con saco y me va a quedar todo en barriles. ¿Cuánto les da dividiendo entre 42? Esto lo vamos a trabajar con dos decimales. 46.25. ¿Cómo sé que está bien? Bueno, ¿cuál es un indicio de que lo que ustedes han calculado está bien? Para empezar, hacen una comparación de este volumen con este otro volumen. El volumen de agua nunca va a ser mayor al volumen de la lechada. Es ilógico. Si yo quiero preparar 100 barriles de lechada, no voy a buscar 200 barriles de agua. No necesito 200 barriles de agua. Si quiero preparar 100 barriles de lechada, necesito un volumen de agua menor a 100 barriles. Si este número les sale mayor, por ejemplo, si ustedes aquí me anotan 1400 barriles, es evidente que está mal porque yo quiero preparar 80 barriles y no puedo ocupar 1000 barriles de agua para preparar 80. Y fue un error de unidades, ¿no? Pero eso igual, por ejemplo, les va a restar puntos. Yo creo que eso les restaría muchos puntos. Si es que ustedes me responden esto en galones, necesito 46 galones de agua. Entonces, no tiene sentido. 46 galones de agua es un barril y un poquito más de agua. Y no puedo ocupar un barril y un poquito más de agua para preparar 80 barriles de lechada. Ustedes pueden decir que me equivoqué en la unidad, pero es un error grande. ¿Sí? No pueden cometer ese error. Yo creo que hasta les pasaría que no anoten la unidad, pero anotar que necesitan 46 galones en lugar de anotar barriles es algo un poco ya es significativo, o sea, la diferencia entre 80 barriles y 46 galones perdón, entre 46 galones y 46 barriles es alto. Entonces, esto es barriles. Vamos con la cantidad de cloruro de calcio. La cantidad de cloruro de calcio, perdón, El ingeniero, deja de disculpar que te corte, el no pasa ingeniero nada. normalmente nos pide, como hace rato, ¿no ves? Tú nos estás diciendo que hay que tener cuidado en cuestión de las, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. La Unidades. cuestión es que él no nos pide normalmente barriles o nos pide normalmente galones, así como estabas diciendo, hay que tener cuidado en las Ujú. unidades.
Por lo general no les va a indicar en qué unidades lo quiere. Ustedes lo van a presentar en barriles. ¿Ok? Pero sí, En barriles hay que presentarlo. sí, en barriles es lo estándar. Nosotros vamos a trabajar en barril. Entonces lo presentan en barriles. En galones fue una vez, yo solo recuerdo que fue una vez, yo se los comento esto, pero no significa que sea a esto le dicen ustedes tumbe, no es un tumbe recurrente, no es que cada semestre les mete esa misma pregunta. Me pasó una vez, solo una vez, y yo les comento eso porque siento que si me acuerdo debería comentarlo, ¿no? Para que no cometan ese error. Pero solo pasó una Mm, vez. No es necesario que en los exámenes siempre hay alguien que pregunta, ¿en qué unidades quiere el volumen de agua? Y don Arturo lo mira así como que este compañero nunca fue a clase y yo pienso que se debe acordar de lo que les dije, que tengan mm. cuidado con las unidades. Y si no les indica nada, escríbanlo en barriles. Escríbanlo en barriles. Es lo estándar. Ah, No, no se lo vayan a reportar en galones, escríbanlo en barriles. en barriles, no en Sí, galones no entonces. en galones, en barriles, a no ser que se los piden galones. Déjenme, Ah, ya no voy a volver a comentar eso, me di cuenta que causa mucha confusión. Vamos con el no- volumen, sigamos con la cantidad del cloro, déjenlo en barriles, sí, déjenlo en barriles, pero si les pidiera otra unidad, lo dejan en otra unidad. Digamos, no, espera, perdón, queda claro, ¿no? Sí, ¿queda claro? Sí, 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 solamente Perfecto, era esa la duda. ok, bien. Vamos con cantidad de cloruro de calcio. Esta cantidad, cloruro de calcio voy a colocar acá. Mm, El cloruro de calcio lo pueden encontrar o lo pueden presentar de dos formas diferentes, dependiendo de los datos que tengan. Vamos a presentarlo de esta manera. Vamos a colocarlo como masa, ¿sí? Masa de cloruro de calcio. Cloruro de calcio. Si les pide la masa de si quieren encontrar la masa de cloruro de calcio, lo único que tienen que hacer es multiplicar el requerimiento del cloruro de calcio por el número de sacos. ¿Sí? Si quieren encontrar la masa del cloruro de calcio, lo único que tienen que hacer es llevar esta masa de cloruro, perdón, es multiplicar el requerimiento de cloruro por el número de sacos. Hagámoslo para que no quede mucha duda. El requerimiento acá es de 1,1 o 1,10 libras de cloruro de calcio por saco de cemento. Me estoy olvidando del masa de cloruro de calcio. ¿De dónde estaba? Requerimiento, ahora sí. 1,10 libras por saco. ¿Cuántos sacos voy a ocupar? Yo voy a ocupar 320 sacos de cemento. Entonces, al multiplicar, todo me va a quedar en libras. ¿Cuánto es 1,10 por 320? 352. 352 libras. Esa es la cantidad o la masa de cloruro de calcio que necesito. Esta es una forma de presentar el resultado. También pueden presentarlo en sacos. Vamos a anotarlo aquí. Esto acá lo voy a subir un poco más porque ya no nos va a alcanzar el espacio. Sacos de cloruro de calcio. Los sacos de cloruro de calcio es idéntico a estos, es la misma fórmula, solo tienen que agregarle un término más. ¿Se acuerdan que en lodos encontraban la masa de baritina y luego la transformaban en sacos, no? Lo mismo. Tienen que multiplicar la masa del cloruro de calcio, o sea, esto es la masa de cloruro de calcio, ¿no? Entonces, eso se multiplica por la cantidad de, de libras que tiene un saco de cloruro de calcio. Vamos a poner libras de cloruro de calcio por saco de cloruro de calcio. Entonces, este valor de dónde sale,
tiene que ser un dato en su ejercicio. Ustedes tienen que revisar. En este caso, si es un dato, fíjense. Aquí está. Vamos a ocupar cloruro de calcio, concentración 1%, grado específica 2, y aquí me indica, cada saco tiene 25 libras. Y esto es lo que significa. Para el cemento clase A, lo que tenemos es 110 libras por saco, o sea que cada saco de cemento tiene 110 libras. En este caso, que cada saco de cloruro de calcio tiene 25 libras. Este 110 les había dicho acá. Bueno, en el cemento siempre se ocupa 100 y en la masa se copia la masa que tienen acá de dato. ¿Sí? Esto de acá lo copio. Siempre. No va a ser la misma en todos los ejercicios. Si se ponen a revisar, en algunos van a utilizar 110, en otros van a ocupar 94, en otros 100. Entonces, lo que tienen que hacer es revisar eso en su ejercicio y copiarlo en su tabla. Pero no se hace lo mismo con la del cloruro de calcio. Estos 25 no se copian acá. Todo lo que está por debajo del cemento se calcula utilizando esta fórmula. Este valor se utiliza cuando quiero calcular la cantidad de materiales. Cuando quiero calcular la cantidad de materiales y necesito presentar el cloruro de calcio en sacos. Entonces yo digo, los sacos de cloruro de calcio es igual a ¿qué? Al requerimiento del cloruro de calcio por el número de sacos y adicional a esto voy a multiplicar por la equivalencia. ¿Cuántas libras de cloruro de calcio tengo por cada saco de cloruro de calcio? Lo que me dijo el ejercicio es 25 libras por cada saco de cloruro de calcio. Ah, perdón, es al revés. Igual ya estoy con sueño. Ahora sí. Saco de cloruro de calcio. Ahora sí. Libras de cloruro de calcio. Entonces, acá voy a anotar. Un saco de cloruro de calcio tiene 25 libras. Ahora sí. Y el resultado que voy a obtener va a ser el número del cloruro de calcio, pero en sacos. Entonces, 352, o si quieren, 1.10 por 320 dividido entre 25. ¿Cuánto nos da? 14,08. 14,08 sacos. Ahora, ¿de qué depende la presentación? ¿Lo van a anotar en libras o en sacos? Si en su ejercicio tienen de dato cuántas libras tiene cada saco, lo presentan en sacos. Y si no tienen esto, lo dejan en libras solamente. Porque con el balance de materiales, ustedes tienen el requerimiento en libras saco. Si tienen este dato adicional, entonces lo presentan en sacos. Y con eso terminamos nuestro cálculo de cantidad de materiales. Esto lo vamos a hacer varias veces. Se van a aburrir de hacerlo en clase y en el examen va a ser idéntico. ¿Sí? O sea, el procedimiento para el balance de materiales es idéntico. Vamos a hacer un ejercicio más para balance de materiales con una lechada liviana, una lechada extendida o de relleno. Ah, ¿tienen preguntas sobre esto? ¿Hay algo en lo que les haya quedado alguna duda? Pasemos a nuestro ejercicio 2. Con esto terminamos la ayudantía de hoy. Vamos a hacer lo mismo que hace rato, determinar la cantidad de materiales para el trabajo de cementación. El volumen de lechado que vamos a preparar es 80 barriles, es idéntico al anterior. En este caso vamos a ocupar cemento clase A, también de 110 libras cada saco, y ya no vamos a ocupar cloruro de calcio, vamos a ocupar esto de acá, es bentonita, ¿sí? Bentonita. La concentración de bentonita va a ser del 7% y cada saco de bentonita tiene 94 libras. Sí, lo mismo que hace rato, ¿no? 25 libras. Fíjense que acá no me da la gravedad específica de la bentonita. ¿Por qué? Porque ustedes ya la conocen. Entonces, si no les da la gravedad específica de bentonita, ustedes asumen. No deberían haberse olvidado de su valor. ¿Quién se acuerda cuál era la gravedad específica de la bentonita? 4.2 creo que era. Sí. Nada de la baritina, eso.
2.6. Perfecto. 2.6. Esa es la gravedad específica, ¿no? ¿Y la densidad cuál era? 2.6 gramos ese. Resolución, ejercicio número 2. Para resolver el ejercicio número 2 nos vamos a copiar los datos, que es el volumen de la lechada y el tipo de cemento. Vamos a seguir el procedimiento anterior. Como ya tengo el volumen de la lechada, lo que me toca hacer es realizar el balance de materiales. Para la lechada de cemento, utilizando como base un saco de cemento. Entonces voy a ocupar este mismo cuadrito. Saben que necesito más espacio en esta lámina porque es un pelín más largo. ¿Cómo podemos hacer esto? Daniel, este es el ejercicio 2. Sí, Disculpa. sí, este es el ejercicio 2. Ahí de nuevo les dejo el enunciado. Vamos a preparar 80 barriles. Esto es idéntico al 1. La misma clase de cemento, la misma cantidad de libras por cada saco de cemento. La diferencia es el aditivo. Acá ocupo bentonita y la concentración es 7 más que con el cloruro de calcio y tienen diferentes libras, libras de cada saco de cemento. El peso unitario de cada saco es diferente. Pero el procedimiento va a ser muy similar, ¿no? Va a ser el mismo, va a ser muy similar porque cuando tenemos o trabajamos con bentonita es diferente. Lo que necesito sí es un poco más de espacio. A ver. Ujú, ya. Esta tablita la voy a dejar acá arriba, pero también me sobra espacio acá. Ah, esto quiero colocarlo acá arriba. Mm, ya, ya ni modo, que quede superpuesto. Listo. Vamos a acercarnos un poco, no tanto, y ajustar la pantalla. Y, ahí son las 9:30. Esto lo vamos a tener que hacer un poco más. Esto, como vamos a repasar, lo quiero hacer todo de nuevo. Esta es una lechada con bentonita. La bentonita es un extendedor, es un aditivo para reducir la densidad de la lechada, me extiende el rendimiento de la lechada. El rendimiento, vamos a verlo con los resultados, es mucho más fácil de explicar cuando lo hagamos. Recuerde, quiero hacer mi balance de materiales, construyo mi tabla, 5 columnas y agrego filas para cada material. El primer material siempre es el cemento, el siguiente va a ser el agua y si tengo un aditivo, anoto una fila por cada aditivo. En este caso tengo bentonita. La primera parte, la parte de los datos para el cemento es idéntico al anterior. El porcentaje de cemento siempre va a ser 100%, aunque la lechada tenga bentonita, el porcentaje de cemento sigue siendo 100%. La masa de cemento también se copia del enunciado del ejercicio. Puede que sea 110, 100, 94, otro valor que les dé el docente. La gravedad específica del cemento sigue siendo 3,14. Bueno, mientras el cemento siga siendo clase A, es 3,14. El volumen de la lechada, perdón, del cemento lo vamos a calcular otra vez para repasar el cálculo de volumen. El porcentaje de agua. Hace rato mencioné que cuando no es un dato, tengo que asumirlo. Regresemos a esa lámina. Como no tengo de dato el porcentaje de agua, entonces asumo el porcentaje de agua recomendado por el API para la clase de cemento que se utiliza en el ejercicio. El porcentaje de agua recomendado por el API cemento clase, para el cemento clase A es 46%. 26%. ¿Perdón? Ah, no. Ya, sigamos entonces. Lo mismo aplica para este ejercicio. Cuando no tengo de dato el porcentaje de agua, entonces asumo el porcentaje de agua recomendado por el API. En este caso, el API para el cemento clase A me recomienda 46%. Ahora, vamos a añadir un punto más que va a modificar lo anterior. Cuando se tiene bentonita en la formulación, cuando se ocupa bentonita. Ya. Cuando ocupamos bentonita, cuando
cuando utilizamos bentonita en la formulación. En la formulación se debe calcular un porcentaje de agua, le vamos a decir nuevo. Ay, qué error. Eso no fue, fue error de typeo, que están muy cerca las letras. Vamos a calcular un porcentaje de agua nuevo. Aquí viene la primera diferencia. Si yo tengo bentonita, no puedo ocupar el recomendado por el API. Perdón. Cuando tengo bentonita, voy a ocupar el porcentaje que me recomienda el ejercicio o el recomendado por el API. Pero a ese porcentaje le debo hacer una modificación, le debo aumentar algo. A eso le llamo yo porcentaje, cálculo de porcentaje de agua nueva. Es decir, voy a anotar acá, porcentaje de agua nuevo. ¿Eso? Porcentaje de agua. Denme un minutito, chicos, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Silenciar. Ya, porcentaje de agua nuevo. ¿Cómo calculo este porcentaje de agua nuevo? De agua nueva. Va a ser igual a el porcentaje de agua recomendado. ¿Cuál es el porcentaje de agua recomendado? Es el que les da el ejercicio. Si no les da un porcentaje de agua recomendado, ocupamos el que me indica el API para el cemento que voy a ocupar. En este caso, 46% para el cemento clase A. Ese es el porcentaje de agua recomendado. A ese porcentaje de agua recomendado por el ejercicio, por el API, se le va a aumentar un extra. Vamos a darle un extra, un adicional, que va a ser igual a 5,3 multiplicado por el porcentaje de bentonita. De esa manera calculamos el porcentaje de agua nuevo. Legal. Bien, así vamos a calcular el porcentaje de agua nueva. El recomendado puede ser el que me dé el ejercicio y si no me da, no me da un porcentaje del ejercicio, le aumento, utilizo el del API y aumento 5,3 por el porcentaje de bentonita. Esto solo se realiza cuando tengo bentonita en la formulación. Si tengo otro aditivo, cloruro de calcio, antiespumante, reductores de filtrado, aceleradores de fragua, retardadores de fragua, no aumento más agua. Solo lo voy a hacer cuando tenga bentonita en la formulación. Más adelante vamos a repasar por qué. Pero recuerden, si utilizo bentonita, necesito utilizar un porcentaje de agua mayor al recomendado, ya sea por el ejercicio de la API. Ese es el porcentaje de agua nuevo y se calcula con base al que me recomienda el ejercicio o la API más este extra. Resolvámoslo y de ahí vemos si tienen alguna pregunta. ¿Cuál sería nuestro porcentaje de agua nuevo en este caso? Porcentaje de agua nuevo. ¿Qué porcentaje recomienda el ejercicio? Ninguno. Entonces ocupo el de la API, que es 46%, y le aumento 5,3 por cada porcentaje de bentonita. ¿Qué porcentaje de bentonita voy a ocupar en el ejercicio? Me indica 7%. Perfecto. Entonces vamos a ponerle acá 7%. Y el resultado es 46 más 5,3 por 7. 83,10. ¿Correcto? Por ciento. Sí. Correcto. Bien. Ese es el porcentaje de agua que vamos a ocupar para nuestro balance de materiales. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Aquí en lugar de 46 anoto 83,10 con 2 decimales. Daniel, Sí. una consulta. Cuando está ambos, por ejemplo, estos dos datos que usaste, 46, tiene porcentaje, ¿no ves? Yo pensaba ponerle porcentaje directamente sin tomar en cuenta, no hay que poner eso en la calculadora del porcentaje. No.
El Es porcentaje no necesario. lo colocan en la calculadora. El botón de porcentaje es Ujú. para evitar dividir entre 100. A ver, por ejemplo, ¿cuál es el 10% de 100? 10. Bien, perfecto. Entonces, en la calculadora, ¿para qué me sirve el botón de porcentaje? Yo tengo 100 y quiero saber cuál es el 10%. Entonces, ese 100 se multiplica por el 10%. Yo anoto 10 y busco la parte de fracción, que es esta. ¿Saben qué? Lo voy a poner un ratito acá en la calculadora. Aquí. Presiono Shift para activar el porcentaje. Aquí está Shift. Entonces, quiero saber cuánto es el 10% de 100. Multiplico 100 por 10% y le doy igual. Y me da 10. Entonces, ahora hablemos de otro número. A ver, por ejemplo, hablemos de 456. ¿Cuál es el 10% de 456? Entonces, multiplico por 10. Quiero saber cuál es el 10%. Pongo porcentaje y me da 45,6. 45,6. Sí, entonces, para eso me sirve. Ahora, ¿cuál es la forma en la que nosotros sacamos porcentajes? Lo que nosotros hacemos normalmente es, en lugar de multiplicar por 10 solamente, se divide entre 100 y obtengo el mismo resultado, 45,6. Para eso me sirve el botón de porcentaje. ¿Les puede ser útil? Para calcular las masas. Por ejemplo, en este ejercicio que tenemos acá, en este, cuando hacemos el cálculo de masas, como se utiliza porcentajes, bien nos serviría ese botoncito. Ah, esto ya lo hago yo por maña, pero le sirve el botoncito. Por ejemplo, quiero saber la masa de agua. La masa de agua es el 46% de 110. Entonces ustedes anotan 110 por 46 y le ponen por ciento, por ciento, y les va a dar 50,60. O quiero saber el 1% y les da 1,10. Para eso les sirve el porcentaje. O sea, evita que ustedes tengan que dividir entre 100. Solo eso. Volviendo a Ya, la ya, clase. ya. Ok, ok, ok. Está bien, Volviendo a entonces. la clase, 83,10%. Ese es nuestro valor. Siempre va a ser mayor que este valor. Entonces, si a ustedes les sale, por ejemplo, 35,25, significa que está mal, se equivocaron. Le pusieron resta o le pusieron a este otro valor, se han equivocado con un signo. Este número va a ser mayor que este, es evidente, porque están sumando algo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya, una pregunta que todos deberían hacer es, ¿por qué hay que agregarle más agua con la bentonita? La respuesta a esa pregunta es que la bentonita es una arcilla que absorbe agua, es una arcilla hidrofílica, esa palabra la utilizaban en fluidos, ¿no? Es una Sí. arcilla que se hidrata, que absorbe y retiene agua. Entonces, el porcentaje que me recomienda el API o que me recomienda el ejercicio, que me recomienda el fabricante del cemento, es un porcentaje que me permite hidratar el cemento. Ustedes saben, y ya deberían saber, que el cemento no se seca, ¿sí? Es incorrecto decir el cemento secó. Bueno, o sea, que la lechada se secó, esa tal vez que la sentencia, ¿no? La oración adecuada. No puedo decir la lechada se secó, diría la lechada Fraguó. ya fraguó, la lechada ya cristalizó. Entonces, ese proceso de fragua, ese proceso químico en el que se va generando un desarrollo de resistencia a la compresión, se llama fragüe. En ese proceso la lechada, el agua no se evapora, sino que reacciona con el cemento y se cristaliza o fragua. Ahora, si yo quiero que el cemento frague, tengo que agregar cierta cantidad de agua. La cantidad de agua que me permite, que reaccione todo el cemento se llama porcentaje de agua crítico y es el que me recomienda el API. Un ejemplo claro sería eh, algo sencillito. ¿Alguna vez han mezclado agua con sal? La sal se solubiliza en el agua, es decir, la sal reacciona con el agua y se solubiliza. Entonces, si ustedes agregan media cuchara a un vaso con agua, la sal, en teoría, bueno, aparentemente desaparece, se solubiliza, reacciona con el agua. Pero, ¿qué pasa si ustedes van agregando más sal? La sal llega a un punto en el que deja de solubilizarse, o sea, deja de desaparecer. Estoy poniendo signos ¿cómo se le dice esto? Entre comillas con los dedos, si no me están viendo. La sal llega a un punto en el que deja de desaparecer, es decir, la solución de agua se saturó con sal y la sal ya no desaparece, ya no se solubiliza, sino que queda en forma sólida en la base de la taza. Es decir, esa sal no está reaccionando, es sal que tengo por demás.
¿sí? Ya no está reaccionando esa sal, no tiene con qué, le falta agua, me falta agua para que reaccione la sal. Entonces, si quieren verlo de otra manera, estoy agregando sal que no está salando, porque la sal que hace que el agua sea salada ya es la que se solubiliza, el resto es una sal extra o adicional. Si yo preparo eh, una lechada y le agrego demasiada agua, entonces voy a tener un cemento, si le agrego demasiada agua, voy a tener un cemento más débil, con menor resistencia a la compresión, con propiedades mecánicas inferiores. Pero si le agrego poquita agua al cemento, entonces el cemento no va a llegar a hidratarse por completo, le va a faltar agua. Ese 46% o el porcentaje crítico de cada tipo de cemento le permite hidratarse casi por completo, casi un 100%. Si yo reduzco ese porcentaje, es decir, le agrego menos agua, el cemento no reacciona por completo. Hay cemento que no va a hidratarse. Entonces, ese 46% me permite que se hidrate todo el cemento, que reaccione todo el cemento, que me permite aprovechar todo el cemento. La bentonita es un elemento, es un material hidrofílico que absorbe agua. Si yo mezclo bentonita, agua, cemento y bentonita, la bentonita va a absorber agua. Eso significa que me queda menos agua para que reaccione con el cemento, por lo que el cemento no se va a hidratar bien. Si yo preparo la lechada con cemento, agua y bentonita y utilizo mi 46% de agua, parte de ese 46% se lo queda a la bentonita, por lo que queda menos cantidad de agua para el cemento. Por eso necesito agregar un porcentaje extra de agua para que la bentonita absorba ese volumen de agua y tenga suficiente para que el cemento se hidrate. Por eso es que necesito aumentar ese 5.3, porque la bentonita absorbe y retiene agua. Creo que ya fue muy larga esta explicación, pero que les quede eso claro. Solo se utiliza cuando ocupo bentonita. Había algo más que quería comentarles, pero se me acaba de ir la idea. Bien, ya tengo todos los porcentajes. En cuestión de la cuestión de la masa del agua, lo vamos a calcular. La grada específica del agua, les había dicho, lo vamos a trabajar con 1. La bentonita, su grada específica es 2,6 o 2,60, alguien ya lo había mencionado. Volúmenes y masas los vamos a calcular. Hacemos el cálculo de las fórmulas. eh, ya les anoté las fórmulas. Vamos a trabajar directo con lo reemplazando. En su examen no es necesario que anoten la fórmula. Sí tienen que anotar el procedimiento. No van a anotarme directo la masa de agua es tanto. Tienen que ver cómo se obtiene la masa de agua. No es necesario que anoten, como en este caso, la fórmula. Pongamos masa de agua. ¿A qué va a ser igual? A la masa del cemento, que es 110 libras, multiplicado por el porcentaje de agua, que es 83,10%, porque tengo bentonita, dividido entre 100%. ¿Cuánto nos da esto? 110 por 0.83. 91,41 libras. Ahí. Ahora la masa de bentonita. La masa de bentonita es la masa de cemento por el porcentaje de bentonita, que es 7%. Sobre 100%, esto les da 7,7. ¿Están hablando? No los escucho. No los escucho. Es que estaba silenciado mi parlante. No, está bien. 7,7 libras. Ya tengo el cálculo de masas. Lo vamos a colocar. Ahí. Continuamos con el cálculo de volumen. El volumen de cemento, ya lo habíamos calculado, podríamos anotar el mismo, pero para repasar, la masa de cemento dividido entre la densidad del cemento. La densidad del cemento la necesito en libras por galón. La densidad del cemento en libras por galón es 3,14 por 8,33 libras por galón. Es decir, la gravedad específica multiplicado por la densidad del agua. ¿Cuánto nos da eso? Hace rato ya dijimos 4,21, ¿no? 4.21. 4,21 galones.
El volumen de agua, la masa de agua, 91,41 libras, dividido entre la densidad del agua, que es 8,33 libras por galón, o también podrían decir la gravedad específica por la densidad del agua, que es lo mismo, ¿no? 1 por 8,33. 91, 91, 41 entre 8, 8,33. 10,97 galones. Y para finalizar, el volumen de bentonita. 7,7 libras. Por eso. Por dividido entre 2,6, que es su gravedad específica, por 8,33 libras, ¿verdad? 7,7. 7,7 dividido entre 2 0,36. galones. Perfecto. Entonces, con eso le damos por concluido el cálculo de masas y de volumen. Copiamos acá, masa de agua, 91,41, masa de bentonita, 7,70, volumen de lechada, 4,21, volumen de agua, 10,97, volumen de bentonita, 0,36. ¿Qué era lo que hacíamos a continuación? Sacábamos la masa de la lechada. ¿Cómo se calcula la masa de la lechada? Una sumatoria de masas, que es igual a la masa de la lechada. ¿Cuánto nos da acá? 110 más 91, 201, 208, 209,11 libras. ¿Me corrigen si estoy mal? Sí, está Vamos bien. a volumen. Gracias. No sé por qué hace rato me quedaba mal. Acá hablamos de sumatoria, pero de volúmenes, que va a ser igual a ¿qué? Al volumen de la lechada. 4, 10, 14, 15,40, 15. 15,54. Bien, 15,54 gramos. Gracias. Bien. El balance de materiales se hace para obtener 3 valores. El primero es la densidad de la lechada. ¿La densidad de la lechada es igual a qué? A la masa de la lechada sobre el volumen de la lechada. Algo que me había olvidado comentarles hace un momento fue que en su mayoría los aditivos que se le agregan o que participan de la formulación de una lechada de cemento tienen concentraciones bajas, ¿sí? Por el orden del 1%, incluso menores al 1%, el cloruro de calcio y el 2%. Pero cuando tienen concentraciones bajas, por lo general en el balance de materiales se podrían despreciar, ¿sí? Y no tendrían mucho efecto, un efecto significativo en la densidad de la lechada. Pero para nuestros ejercicios nosotros vamos a considerarlo siempre y cuando tengamos de dato lo que viene a ser el porcentaje o la concentración y la gravedad específica. Pero después podríamos despreciarlo porque no tiene un efecto significativo sobre los valores finales de la densidad ni del rendimiento de la lechada. Sigamos. Reemplacemos, ¿no? La masa de la lechada, 209,11 libras, dividido entre 15,54 galones. Cada rato estoy cambiando el idioma. 13,46. 13,46 libras galón. Perfecto. Lo siguiente que calculamos es el rendimiento de la lechada. Alguien que me dé una descripción, una explicación rápida, una definición sencilla de rendimiento de lechada. ¿Nadie?
Dijimos que el rendimiento de la lechada es Es como lo del café que explicaste. sí, pero ¿cómo era? Creo que en este caso por saco estábamos hablando, la cantidad de, ay, no sé cómo explicar, el rendimiento que da por saco, que se puede preparar por saco, El rendimiento es el rendimiento que da por saco. la cantidad, digamos, no sé si es la palabra, la Es una cantidad palabra, esa palabrita deberías cambiarla por otra. Ahí es por, una sencilla. no Es sé, como el rendimiento. el rendimiento es un término masculino si quieres. No es la cantidad, es No, dime nomás. el volumen. Ya, El el, volumen, ahora sí, continúa. El volumen por saco. perfecto. El rendimiento de la lechada es el volumen que obtengo por cada saco de cemento. Entonces, en la fórmula nosotros dijimos es el volumen de lechada que obtengo por cada saco de cemento. En otras palabras, es este volumen que obtenemos aquí, 1554, ¿ves? El volumen de lechada por saco de cemento. Como el balance de materiales se hace para un saco de cemento, este es el volumen que obtengo con un saco de 110 libras. Entonces, el rendimiento de esto es 15,54 galones por saco. Nosotros lo vamos a trabajar en barriles. Este es un rendimiento, está bien. Hay empresas que trabajan con galones saco, hay empresas que trabajan con pies cúbicos saco, pies cúbicos es unidad de volumen. Nosotros lo vamos a llevar a barriles saco y vamos a trabajar con precisión de 2 decimales. ¿Cuánto es 15,54? 0,37. 0,37 barriles por saco. Entonces, ¿qué es el rendimiento de la lechada? Es el volumen. La cantidad está bien, o sea, volumen es cantidad, ¿no? Pero vamos a hablar en volumen. Es el volumen de lechada que obtengo por cada saco de cemento. No es el volumen de cemento, es el volumen de lechada. Y la lechada, recuerden, es cemento, agua y aditivos X que se le agregan, que se utilice. Ya tengo el rendimiento de la lechada, luego puedo copiar el requerimiento. Ahora sí tengo espacio. El requerimiento de agua es el volumen de agua que voy a ocupar por cada saco de cemento. Por cada saco de cemento. En este caso se copia de la tabla. Necesito por cada saco 10,97 galones saco. También puedo anotar el requerimiento de bentonita, es decir, qué cantidad, ahora podría ser qué masa o qué cantidad de bentonita en libras necesito por cada saco de cemento. Ponemos el requerimiento de bentonita con la B mayúscula, es igual a 7, perdón, vamos a poner acá, masa voy a colocar de bentonita por saco de cemento. Entonces, ¿cuánto es? 7,70 libras por saco. ¿Qué es lo que necesito para calcular cantidad de materiales? De todo esto necesito solo estos últimos tres, o sea, el rendimiento y los requerimientos de los materiales. La densidad de leche no la ocupo en cantidad de materiales, se ocupa para cálculo de presiones, pero ya la tenemos calculada. Eso lo vamos a hacer yo creo que en la siguiente clase, sí, la siguiente que va a ser el martes. Bueno, para terminar, hacemos el cálculo de cantidad de materiales. Vamos a poner aquí control V. Esto es continuación. Y de todo lo que hicimos. Antes de que borre, ¿hay alguna pregunta, algo que quieran que les repita sobre esta lámina? Daniel, ¿cómo estás? En la tabla tengo una curiosidad. Bien. No me lo tomes al que tal vez no te tomé atención. De la tabla de al ladito donde dice materiales, porcentaje, ¿qué significa PP? PP significa peso, Mm, peso o masa. Creo que lo correcto sería decir masa. masa, Eh, masa. sí. Para hacerte un punto ahí, es fácil que Mm, se confundan porque ustedes, en lo que va de su avance académico, han visto diferentes porcentajes. Esto lo ven en colegio, pero uno se olvida. ujú. Los porcentajes se pueden calcular masa, volumen,
porcentajes molares. De reserva 1, acuérdense. ¿Se acuerdan que en reserva 1 calculan la gravedad específica del gas, calculan el peso molecular de hidrocarburo y utilizan porcentajes molares? ¿Se acuerdan? Tienen una tablita, metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, N, y tienen porcentajes, ¿verdad? Esos porcentajes no son en pesos, son porcentajes moleculares, porcentajes molares, perdón. Y en lodos también ven porcentajes. ¿Se acuerdan de la retorta? Nos da porcentajes. ¿Porcentajes de qué nos daba la retorta? Porcentajes de, por en este caso, de arena. No, 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 no. de sólidos, Bien, uno, ¿qué más? de agua. Bien, te falta uno. Ay, no, no me acuerdo la tercera que Del obtenía. diésel o del aceite. Ya, o el aceite, Ajá. yo le decía. Pero esos porcentajes son porcentajes de volumen, ¿sí? O sea, por ejemplo, de 10 cc, de 10 cc's, tienes tienes 9 cc's de agua. ¿Qué porcentaje tienes de agua? 90%, pero ese es porcentaje BB, o sea, porcentaje volumen. Acá los porcentajes, perdón, los cálculos, estas concentraciones no se hacen en función del volumen, se hacen en función de la masa. Porque, a ver, podríamos hacer un cálculo. Un momentito, chicos. Hola, hola, ¿qué pasó? Ah, perdón, chicos. Mi garganta. Mucha, mucha habladera. ¿Dónde estaba? Porcentajes PP. Ah, ya, ya. Por ejemplo, yo les decía, tengo 1000 barriles de lodo. Tengo 1000 barriles de lodo. Y de esos 1000 barriles, el porcentaje de agua es 90%. ¿Cuántos barriles de agua hay en todo el lodo? Pues 900, ¿no? Que 900 es el 90% de 1000. ¿Cómo obteníamos eso? Aquí en la calculadora vamos a traer a la calculadora. Tengo 1000 barriles de lodo y quiero calcular cuánto es el 90%. Multiplican por 90, dividen entre 100. Si quieren, con lo de fracciones creo que ahí se van más. 1000 barriles por 90% divide entre 100%. 900 barriles. Estamos hablando de volúmenes, ¿sí? Fíjense, esto es barriles, ¿no? Y estos porcentajes son en volumen. Este 90% que obtengo de la retorta es un porcentaje en volumen. Estos porcentajes son en peso. Si yo quisiera, si yo lo utilizo en el tema de volumen, me sale en otra cosa. Fíjense aquí, a ver. Imaginen que estos son porcentajes en volumen. Si estos fueran porcentajes en volumen, yo tendría que trabajarlos para el volumen. O sea, la base de cálculo tendría que ser, esto lo voy a eliminar un rato. Ah, bueno, igual está ya copiado, lo voy a eliminar. Tendría que trabajar con volumen. Ahí está. Un acercamiento, ahí. Por ejemplo, me dice, el cemento es el 100%. ¿Bien? Y el volumen de cemento es 421. Eso ya lo calculamos, ¿no? Porque nosotros sabemos que 110 libras de cemento dividido entre 3,14 dividido entre 8,33, ese es el volumen de 110 libras, 421. Ahora, me dice, el 83% tiene que ser agua. El 83% en función de 421. ¿Cuánto es el 83% de 421? Yo diría 4.21 por, ¿dónde está? Mejor lo así. 421, ¿se acuerdan? Masa de cemento por 83 dividido entre 100%. Right? Eso me da 349. Sigamos con la bentonita. Acá en la bentonita tendría que cambiar el 83 por el 7, ¿no? Fíjense que acá, en lugar de utilizar la masa del cemento, estoy utilizando el volumen. Esto me da 0.29, 0.29, 0.29. ¿Es lo mismo? 349 es lo mismo que 10.27.
No, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, esa es la diferencia. Estos porcentajes que yo tengo acá son porcentajes en peso. Es decir, que se calculan en función de la masa. ¿Sí? Podría ser porcentaje masa-masa. Creo que se utiliza más masa-masa. El peso-peso no sé por qué se me quedó a mí. Pero tienen porcentajes peso-peso, porcentajes volumen. Podríamos irnos a una página de Google y poner porcentajes. A ver, ya sé que colgar estos porcentajes. Peso-peso, porcentaje masa peso, masa. Vamos a poner. ¿Dónde está? Pone ahí algo. Porcentaje, masa, volumen, masa en química. Ya, aunque sea para que se les quede claro. Fíjense que acá tienen porcentaje peso, porcentaje masa. Hay diferentes formas, ¿no? Para calcular porcentajes. Pueden calcular porcentajes masa, pueden calcular porcentajes volumen o masa-volumen. Entonces, eso significa peso. No es lo mismo que los porcentajes de volumen que teníamos en el lodo. Tal vez una explicación más, no quiero hacer esto muy largo. No, me parece interesante la pregunta. Veamos. 1554 es el volumen de la lechada. Vamos a pensar que es lodo. Sí, pensemos que es lodo. Así tal vez entienda un poquito mejor. Vamos a trabajar otra vez con esta misma lámina. Una fórmula. Ok, con esto espero que quede claro. Vamos a hacer cálculo de porcentajes con los datos de la tabla porcentajes peso. Vamos a hacer cálculos de porcentaje peso. Peso, L, L, peso. La base de cálculo es el cemento. ¿Cómo calculamos el porcentaje peso cuando la base de cálculo es el cemento? El porcentaje va a ser igual a ¿qué? La masa, vamos a calcular el porcentaje de agua, por ejemplo. Este porcentaje de agua es peso. Entonces, ¿cómo se calcula? Es la masa de agua sobre la masa del cemento, porque la base de cálculo es el cemento. Y esto se multiplica por 100%. Yo voy a multiplicar arriba por el 100%. ¿Sí? Así se calcula el porcentaje peso. Masa de agua, masa de cemento. Tengo que acá colocar la base de cálculo. En mis ejercicios, la base de cálculo es el cemento. Reemplazando acá podría ser. Masa de agua, 91,41 libras por 100% dividido entre 110%. ¿Cuánto me da eso? Vamos a ver. 91,41 por 100 dividido entre 110. Me da 83,10. 83,10. Este 83,10 es el porcentaje de agua peso cuando la base de cálculo es el cemento. Fíjense que es lo mismo que tengo acá. Calculemos el porcentaje, pero ahora en volumen, que es como lo hacíamos en lodos. Esto les va a recordar un poco a lodos. Debería recordarles un poco a lodos. Si es que ya pasaron. No, pues, pongamos acá porcentaje de cálculo de porcentaje, volumen. Lo mismo, la base de cálculo sigue siendo el cemento. Entonces, acá sería el porcentaje de agua va a ser el volumen de agua sobre el volumen del cemento. Pero ya no es masa, ahora es porcentaje, volumen. Volumen. ¿Cuál es el volumen de agua? El volumen de agua es 1097 galones. Y el volumen, perdón chicos, aquí le puse porcentaje y era libra, ¿sí? Error de tipeo. Y el volumen de cemento es 421. ¿Cuál es el porcentaje de agua? Volumen. El porcentaje de agua es 1097 dividido entre 421 por 100%. Es 260%. 260,57.
Entonces, este es un porcentaje volumen, 260, cuando la base de cálculo es el cemento. Hay otra forma de calcularlo, sería cuando la base de cálculo es la lechada. Es la lechada, o sea, la mezcla total. La lechada, este es el que se utiliza más en sus cálculos de química general. Acá. Si la base de cálculo es la lechada, entonces acá tendría que utilizar la masa de la lechada. ¿Cuál es la masa de la lechada? Nosotros lo vemos aquí en pantalla, es 209, ¿no? 209,11. Si esa es mi base de cálculo, el porcentaje de agua es igual a 91,41 dividido entre 209,11. El porcentaje es 43,72. 43,72%. Este es el porcentaje de agua cuando la base de cálculo es la lechada y son masa-masa. Hagamos el cálculo de volumen cuando la base de cálculo es la lechada. Y sería porcentaje de agua. Seguimos con volumen, pero acá sería volumen de lechada, porque la base de cálculo en este momento es la lechada. En lugar de 421 ocupo 15,54. Y veamos cuánto nos da. 10,97 dividido entre 15,54 por 100 para que me dé un porcentaje. 70,59. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de agua masa a masa cuando la base de cálculo es la lechada? 43%. De estos 15 galones, el 43% es agua, perdón, de estas 209 libras, el 43% es agua. Y de estos 15 galones, el 70% es agua. Es diferente. Fíjense, los porcentajes son diferentes. Para empezar, estos de acá son masa-masa, estos de acá son volumen-volumen. Estos dos que están acá arriba tienen como base de cálculo el volumen o el cemento, y estos de acá tienen como base de cálculo la lechada. Entonces son volúmenes diferentes. El que les tiene que recorrer un poco a los dos tiene que ser este de acá, ¿sí? En el que calculábamos los porcentajes en función del volumen de retorta. El volumen que yo tenía en la cámara de la retorta era 10 cc, ¿sí? Y el volumen de agua que obtenía en el probeta era de 9 cc. Entonces, con esto calculaba 9 con 10, perdón, cc con cc se va, 9 dividido entre 0,9% me da 90%. Estos eran los porcentajes que veíamos en lodos. Porcentajes de volumen. Acá lo que vemos es porcentajes en peso cuando la base de cálculo es la masa de cemento. Bien, espero que eso haya respondido a la pregunta. Me pareció una pregunta interesante porque no la habían hecho antes. O sea, es una pregunta de cosas básicas, pero que a veces se les puede olvidar. Eso no lo tienen que anotar en su práctico. ¿Hay algo más que quieran preguntar antes de que pasemos a la parte de cantidad de materiales? ¿No? Bien, vamos. Tengan esa costumbre de preguntar. Continuación. Bien, les dije que para la parte de cantidad de materiales no necesito, no, en realidad no necesito nada de esto porque esto lo anoté recién. Para la cantidad de materiales, lo que yo voy a necesitar es el volumen de la lechada y necesito los datos de rendimiento, requerimiento y requerimiento. Los dos requerimientos y el rendimiento. No necesito el volumen de la lechada. Perdón, la densidad de la lechada. Solo necesito estos datos. Aquí, porque ya estamos como que con tiempo, me voy a copiar todo esto. Ya no voy a ser tan flojo. Esto más. Ah, se arruinó esa.
ecuación. Ahora sí. Vamos a calcular la cantidad de materiales para preparar 80 barriles. Veamos los sacos de cemento, es lo mismo. El volumen sobre el rendimiento. Mi volumen es 80 barriles y mi rendimiento es de 0,37 barriles por saco. ¿Cuánto me da eso en sacos? $216,22 sacos. Nosotros vamos a redondear al inmediato superior directamente 217 sacos. Entonces, la cantidad de cemento que necesito es 217 sacos. Vamos con el volumen de agua. El volumen de agua es requerimiento de agua. En este caso necesito 10,97 galones de agua cada saco. Multiplicamos por el número de sacos, que es 217. Les había dicho que cuando no me indique lo contrario, yo lo voy a reportar siempre en barriles, porque es la unidad estándar, la unidad tradicional, si quieren. Un barril. Típica, esa es la palabra, la unidad típica. Galones, 42 galones. 10 de campo. Veamos, 10,97. 56,68. Les había dicho igual que cuando vean este volumen tiene que ser menor al volumen de la lechada. Si les da 566, ya tienen que hacer cuánto ustedes está mal. Que sea por anotar mal los decimales. Sigamos, la masa. En este caso quiero calcular la masa de bentonita. Fíjense que como es un aditivo, aplica lo mismo. Lo único que cambio es en la fórmula, es decir, que es un aditivo diferente. Masa de bentonita. La masa de bentonita es su requerimiento, que en este caso es 7,7 libras por saco. Lo multiplico por el número de sacos, que es 217 sacos. Y tengo como resultado 1670,9. 1671 libras. Listo. 70. Entonces, esa es la cantidad de bentonita en libras. Puede que tenga que reportar los sacos de bentonita. ¿Cuándo reporto sacos de bentonita? Cuando en el ejercicio tengo de dato cuántas libras tiene cada saco de bentonita. Entonces, acá me diría, un saco de bentonita, ¿cuántas libras tiene? Ustedes se tienen que fijar el enunciado. Aquí un punto más. Cuando estamos haciendo esto, yo les digo, copien esto de su enunciado, las libras que tiene cada saco. Si la bentonita viene con un dato similar, no significa que este 94 lo tienen que copiar acá. ¿Sí? Todo lo que está abajo se calcula. Hay algunos compañeros que en sus exámenes le ponen acá 94, porque yo les digo que tienen que copiar la masa del saco de cemento y piensan que aplica para la bentonita. Y no, todo lo que está abajo se calcula. Esto de acá no se copia. Esto lo voy a ocupar ¿cuándo? Cuando calcule cantidad de materiales. Así que aquí yo digo que un saco tiene 94 libras. Entonces, aquí digo, el saco de bentonita es 7,7 por 217 y acá multiplico. No, ya no me dio tiempo de hacer eso. Un saco de bentonita, varitina, un saco de bentonita tiene 94 libras. ¿Cuántos sacos necesito? 7,7 por 217 dividido entre 94. 1777 sacos, es decir, necesito 18 sacos. Y con eso terminamos. Ahora, ¿qué es lo que tienen que fijarse ustedes para terminar ya en serio? Fíjense que quiero preparar 80 barriles y hace rato quería preparar también 80 barriles. Este es el ejercicio 1. Fíjense, acá lo voy a resaltar esto con color verde. Y esto lo voy a resaltar con color naranja. Para que vean los cambios. Rojo. Entonces, bien. Para el ejercicio 1, necesito 80 barriles. ¿Qué cantidad de sacos de cemento necesito? 320. Esta es una lechada sin bentonita. A esta lechada le podemos decir lechada principal. Cuando tenemos dos tipos de lechada en el pozo, como es este caso, esta lechada que tienen en la parte de abajo se llama lechada principal y la de encima se llama lechada liviana o extendida. Por lo general, esta de acá es la que tiene bentonita. La de acá abajo no tiene bentonita. Veamos ahora. Necesito 300 sacos. Redondeemos 300 sacos para preparar este volumen de lechada.
Si utilizo una lechada liviana o extendida, solo necesito 200, o sea, 100 sacos menos. El volumen de agua que necesito es de 56 barriles para preparar los 80 barriles. Esta es lechada extendida. En la lechada sin bentonita necesito 46, o sea, 10 barriles menos. ¿Para qué se utiliza la lechada liviana? Uno, para reducir la densidad de la lechada. Fíjense que la densidad de una lechada sin bentonita es de 1562 y la densidad de la lechada que tiene bentonita, que no lo habíamos copiado, la densidad de la lechada sin bentonita, me copié el rendimiento. La densidad de la lechada con bentonita la densidad de la lechada con bentonita es de 13. Esta es una lechada con una densidad menor, por eso le decimos lechada liviana. También le decimos lechada extendida porque su rendimiento es mayor. Fíjense, el rendimiento de la lechada normal, la lechada sin bentonita es de 0,25, mientras que la lechada liviana tiene un rendimiento de 0,37. Si quieren verlo con el tema del café otra vez, con este otro frasco de café se pueden preparar más tazas de café. ¿Sí? Es un café más barato y más rendidor. ¿Cuáles son las desventajas de la lechada liviana? Esta ganancia que se tiene, esta reducción de costos por el tema de sacos de cemento, o sea, necesito menor cantidad de cemento para preparar el mismo volumen, tiene incidencia en la resistencia a la compresión. Es decir, que el cemento es, por decirlo de alguna manera, más débil. No diría que es un cemento que nos sirve. Sí sirve, solo que su resistencia a la compresión es menor. El cemento de buena calidad no tiene bentonita. Por eso la parte crítica en el pozo, la parte crítica de nuestro trabajo de cementación siempre va a ser la zona del zapato, y en esta zona del zapato es donde yo ocupo una lechada principal, una lechada sin bentonita. Por norma, por lo menos para la cañería superficial, hasta la cañería superficial, yo debo cementar hasta superficie. Entonces, para reducir el tema de costos y para no tener una presión hidrostática elevada en el fondo de pozo, puedo ocupar una lechada, uno, que sea más liviana, es decir, una lechada extendida o con bentonita, para reducir la presión hidrostática. Dos, para reducir el tema de costos. Es decir, puedo preparar este volumen de lechada con una cantidad de sacos de cemento menor a la que utilizaría si preparara lechada sin bentonita. Bien, yo creo que con eso vamos a quedar, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran agregar antes de que pause la grabación? Daniel, por Sí, favor, ¿podrías poner el ejercicio 1, lo que hicimos? Porque claro. ¿El enunciado o lo que hicimos? el enunciado y lo que hicimos. Ya, ese es el enunciado. Cuento Un hasta ratito, 5. espera. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Lo que hicimos, por favor. Cambiamos. Ok, muchas gracias. Falta esto. Ah, cierto, tienes razón. Ahora sí, muchas gracias. Listo. No lo impriman, lo tienen que presentarme práctico. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, chicos? Ah, este del práctico, esto tengo que, ¿cómo? No, esa parte no entendí, vas a disculpar, no vine o no. Lo hacen a mano, todo lo que hemos Ujú. hecho ahora lo hacen a mano. O sea, me copian el enunciado y hacen todo el ejercicio a mano y le van a sacar foto y lo van a subir en PDF a un formulario que yo les voy a pasar. Los formularios son los apuntes de clase y se cargan semanalmente. Esto me lo van a cargar hasta el siguiente lunes. Hasta el lunes me lo van a cargar. Ujú, Tienen el domingo para hacerlo. El lunes lo ujú. cargan. El martes comenzamos nuestra nueva clase. Ya, y este sábado no vamos a pasar clases, ¿no ves? Ay, Por eso estamos haciendo no, por ahora, eso ¿no ves? estamos pasando la Ujú. doble día porque este sábado va a ser 24. Yo pensé que era por el concierto. No, ¿Y es dónde porque lo es vamos a 24. subir a Classroom? No, no usamos Classroom en la materia. Yo les voy a pasar un formulario para que lo carguen ahí. Van a ver, no es complicado. Disculpa, el ingeniero no permite formulario en el examen o sí permite. No permite formulario en el examen. Así que se tienen que aprender las fórmulas. No son difíciles, son sencillas. Y si quieren un consejo, esto les va a servir igual para perforación 4. En perforación 4 hacen lo mismo que en cemento, solo que en un cuarto de tiempo, diría yo.
Si en cemento les dan 1 hora, en perfo les van a dar, yo creo que 20 minutos tal vez, para hacer casi lo mismo. Entonces, en cemento no tienen formulario, son fórmulas sencillas. Si hubiera, hay algunas fórmulas que se las da el ingeniero en clase, o sea, a veces me dice, Daniel, anotarles esta fórmula, pero no me pide que les anote esta fórmula ni estas. Lo que me pide a veces es que les anotes una fórmula para calcular densidad y otra para calcular presiones. No presión de hidrostática, para calcular presiones presiones de superficie o presiones medias, pero no estas. Así que tienen que ir aprendiéndose las fórmulas. Esto es mecánico. Es muy sencillo, pero tienen que practicar. Apréndanse las fórmulas. No es complicado, chicos. Les va a servir más Algo, adelante. algo así como lo que estamos ahorita practicando, Daniel, vas a disculpar que te corte. Ujú. Algo así más o menos, ¿es similar a los exámenes, Daniel, o lo complica algo el ingeniero? Te Eh, pregunto porque es la primera vez para mí que estoy llevando la materia y, bueno, no sé a qué atenerme o qué esperar. Ya, les dije el primer día de clase, en el primer parcial de cemento es sencillo, relativamente sencillo. Les va a preguntar, por lo general hace unas 3 preguntas. La primera es cantidad de materiales, eso es lo que hemos visto ahora, balance de materiales, cantidad de materiales. La segunda es una pregunta relacionada con presiones. Y la tercera a veces es teórica, a veces no hay una tercera. Para calcular la cantidad, para hacer este ejercicio de cantidad de materiales, Ujú. ustedes tienen que aprender a hacer balance de materiales, ¿no? Eso ya Claro, lo aprendieron a hacer hoy día. Y también tienen que saber calcular volúmenes de lechada. Los volúmenes de lechada se calculan haciendo un gráfico del pozo. O sea, por ejemplo, ¿ven esto? Este es un gráfico de un pozo. Entonces, ustedes tienen que calcular ese volumen de lechada, el volumen de lechada que van a preparar. En nuestro caso es 80 y 80, fue idea, 80 barriles, 80 barriles. Para un examen van a tener unos datos, ustedes dibujan su pozo, separan en secciones y hacen el cálculo de volumen. Aquí, por ejemplo, fíjense, aquí está, seccionado. Tengo 5 secciones. El volumen de lechada principal, el que les dije que no tiene bentonita, está aquí abajo, es 1, 2 y 3. Entonces, si yo calculo el volumen de la sección 1, el volumen de sección 2, el volumen de sección 3, voy a tener este volumen que es 400 barriles. Ese es el volumen de lechada principal. Y si sumo la 4 y la 5, esta de acá y esta de acá, tengo el volumen de lechada liviana que es 1000. Estos volúmenes me sirven para calcular cantidad de materiales. Después de esto se hace balance de materiales. Esto de acá uno lo vamos a ver. Este es balance de materiales. Obtengo el rendimiento y el requerimiento y luego hago mi cálculo de esta cantidad de materiales. Sacos de cemento y volumen de agua. Pero en este caso, como tengo 2 lechadas, tengo que hacerlo doble. Eso lo vamos a hacer más adelante. No es complicado, pero tienen que practicar, sino disculpa, esto lo que estabas mostrando ahorita, Daniel, ¿esto ya avanzaron ustedes? Es que No, ese esto... ejercicio del anterior semestre que traje, como no quería Ya, crear ya. otra lámina, me copié la misma, entonces me bajé un poco más a la parte de abajo. PowerPoint. Disculpa, el enunciado del ejercicio 1, ¿me lo puedes mostrar? Eso no tomé atención para Aquí poderlo está. sacar. Eso está grabado, chicos. Si necesitan enunciados, Ujú. Ya se Ya. pueden retirar, chicos. Se pueden retirar. Después de 1 hora se pueden retirar todos. Aquí lo único que quiero es ver si alguien más tiene alguna pregunta. Se puede retirar nomás, no y ese. Ya, muchísimas gracias, Daniel. Esa era mi duda. Hoy Entonces, día va a pasar perdón. clases el ingeniero normal, ¿no? Todo normal. Deberían haberle preguntado a los del grupo P1 si mañana iba a pasar, pero no creo. Hoy día es presencial, no, hoy es presencial con los del P. Esencial. Ya, entonces hagan eso, chicos, ya debería haber cortado la grabación, si no hay problema. ¿Dónde está? Grabación.